Saludo a todos, muchas gracias por su atención y también gracias a los miembros de la organización de este congreso por permitirme estar aquí con ustedes. En primer lugar, voy a compartir una sencilla presentación que me servirá como guía a lo largo de mis explicaciones. Tal como puede verse en el título, la comunicación parece tratar dos tradiciones culturales diferentes, como son la literatura caballeresca y las franquicias transmedia actuales, como el universo cinematográfico de Marvel u otras de la talla de Star Wars. Sin embargo, el objetivo de esta comunicación tiene que ver con el examen de los puntos en común de ambos tipos de narrativas, más allá del mero hecho de compartir el relato ficticio de sucesos heroicos. Quisiera comenzar la explicación compartiendo una serie de titulares sacados de la plataforma de peticiones Chain.org. Ante todo, perdonen los spoilers necesarios de cara a mi explicación. Estas solicitudes están relacionadas con tanto la franquicia del universo Marvel como con Star Wars, aunque podemos encontrar ejemplos semejantes relacionadas con otras sagas parecidas. Como denominador común encontramos la muerte de algún personaje. También las demandas se decantan tanto por la resurrección de dichos personajes fallecidos como por el fenómeno contrario. Si se revisan los argumentos de dichas solicitudes, hallaremos que van más allá de la mera preferencia caprichosa por un carácter u otro, sino que en estos casos los receptores de estos contenidos insisten en la importancia de asegurar la coherencia y la continuidad de dichas franquicias en forma de un canon ordenado y coherente. En este sentido, asumimos las preguntas que en su día se hizo Parker sobre el funcionamiento de este tipo de franquicias, ¿no? Cuando señalaba que cuando esos textos, esos productos se consideran legítimos y canónicos y cuando secundarios o periféricos. Bien, para profundizar en estas cuestiones consideramos de importancia referir muy brevemente una serie de nociones teóricas fundamentales. En ese sentido, nos resulta fundamental acudir a las ideas de Jenkins sobre las narrativas transmedias. Hay que aclarar que todos estos fenómenos que aparecen en la pantalla no son excluyentes sino complementarios. Para resumir por cuestiones de tiempo la cuestión, podemos afirmar que Jenkins nos habla de una narrativa capaz de crear universos autónomos, regidos por unas bases coherentes, de cara a ampliarse de manera seriada y de expandirse contando con la participación de los propios receptores. En ese sentido, Guerrero nos da la clave al subrayar la importancia de la continuidad en la conformación de estos mundos ficcionales. Podemos acudir al caso concreto del llamado universo cinematográfico de Marvel, por eso he señalado en negrita las películas, porque más que el universo de Marvel en general, nos parece oportuno acudir al procedente de las películas hechas en los estudios de Marvel. Bien, podemos encontrar no solo una serie de productos de distintos medios que están todos interconectados y que conforman ese universo autónomo y que además le confieren coherencia y organicidad. De hecho, podemos encontrar que tanto los tradicionales cómics que pueden apoyar estas películas, hay videojuegos, juguetes, cortos, series de televisión que dan forma a este mundo de ficción. Podemos, por ejemplo, señalar el caso de los cortos llamados one shots por la franquicia que se han servido, por ejemplo, para responder a esas demandas de los receptores. Hay un caso conocido, una de las películas del personaje llamado Iron Man, que hubo cierta discusión sobre la naturaleza de un villano, tal como se presentó en la película, y esas críticas de los espectadores pues fueron, digamos, respondidas a través de uno de estos cortos que parecía corregir el canon presentado en la película anterior. Pero nos interesan también más otras estrategias que, aunque no son propias, como veremos, de este universo, pero que sí que nos parecen interesantes. Por ejemplo, podemos citar los llamados easter eggs, los guiños, que pues
Como en todo este tipo de formas, podemos decir, de cultura de masas que buscan la existencia de distintos niveles de lectura, ¿no? En los productos de Marvel podemos encontrar, preferentemente en las películas, el guiño que va hacia por ejemplo, el lector asiduo de los cómics, que va más allá de la mayoría de los espectadores que se conforman con el visionado de las películas. También han hecho famosas las llamadas escenas post-créditos, que sirven como promesa de una continuidad y también para mantener la expectativa. También los llamados cruces entre distintos personajes, muy típicos, los llamados crossovers, enfrentamientos entre superhéroes, entre de series, películas, los llamados cambios de identidad de los personajes. Por ejemplo, en el universo Marvel podemos hablar de Ojo de Halcón, que por unos motivos relacionados con la trama se transforma en el personaje de Ronin y asume otra identidad. Y es muy interesante cómo estos productos son capaces de asimilar otros géneros. Aquí nos encontramos con relato superheroico, ¿no? En sentido amplio, pero que es capaz de incorporar, como puede verse en las películas, por ejemplo, del Capitán América, el cine bélico o el cine de espías. En Star Wars podemos ver cómo se pasa de la aventura fantástica al western, por ejemplo. Bien, en el fondo nos encontramos con el fenómeno que fue clave desde los orígenes del universo Marvel, que es la llamada ilusión de cambio, expandir el universo, pero siempre con un canon, unas bases estrictas. Esto nos puede recordar las palabras, las ideas de Humberto Eco al hablar de la cultura popular, con las ideas sobre la ilusión de cambio. Bien, creo que nos parece oportuno ahora llegar a la tradición de las letras hispánicas con un fenómeno que consideramos tiene mucho en común con lo visto hasta ahora. Para concretar más el asunto, vamos a centrarnos en el llamado ciclo amadisiano dentro de la amplia nómina de relatos caballerescos. Como puede verse, eso que solo hemos incluido las continuaciones en español, el canon de Amadís es bastante extenso. Dos de sus más relevantes cultores fueron García Rodríguez de Montalvo y Feliciano de Silva. Sobre este autor, que también continuó la Celestina, volveremos más adelante, pues sus contribuciones a la hora de dotar de cierta comercialidad al género resultan fundamentales. Si vamos más allá de las novelas, podemos encontrar la capacidad que tuvo el ciclo amadisiano de saltar a toda clase de medios, prácticamente todas las fórmulas de la industria cultural de la época altomoderna en que se inscribe. Así podemos encontrar que esos días se compusieron y representaron óperas que adaptaban las hazañas de Amadís por parte de autores como Lully, Händel o Bach. El romancero acogió este tipo de relatos. Es un fenómeno clave, pues incluyó el fenómeno de la literatura de cordel, base de las formas de distribución popular de los textos en su época. También en cuanto a las formas basadas en el espectáculo, podemos señalar la presencia de comedias y como podemos ver en textos como El felicísimo viaje de Juan Cristóbal Calvete, los fastos caballerescos de entonces empezaron a servirse de la materia literaria, de modo que los antiguos espectáculos bélico-deportivos, nobiliarios como justas y torneos, contenían un componente teatral cada vez más destacado. Por ejemplo, en el felicísimo viaje se cuenta cómo en uno de estos espectáculos caballerescos el futuro Felipe II se transforma en uno de los personajes del ciclo amadisiano. Con todo esto, este supuesto carácter transmedia de los relatos de Amadís de Gaula van más allá de su mera serialidad y del salto a otros medios y soportes. En este sentido, traemos a colación unas palabras de Feliciano de Sila para comprender la importancia en que en sus momentos se tenía en la necesidad de mantener un canon coherente a la hora de expandir este mundo de ficción. Son las palabras que en su Amadís de Grecia dirigió al autor de la anterior parte del Amadís, del libro octavo, el cual realizó una serie
de opciones argumentales que no fueron del gusto de Feliciano de Silva, como el matar al propio Amadís de Gaula, y vemos en las palabras del prólogo del Amadís de Grecia cómo indica que esa parte no debió salir a la luz porque dañó esta gran genealogía, poniendo confusión, me parece importante, en la decencia y continuación de las historias. Casi podemos relacionar este tipo de diatribas con las que hemos visto al principio, que podemos encontrar en change.org. Feliciano de Silva considera que el octavo libro dañó el canon y él lo va a corregir. Aparte de esto, de manera más profunda podemos indicar una serie de recursos de los libros de caballerías, en concreto el Amadís de Gaula, que nos recuerdan a los de las franquicias actuales, incluso algunos ya los hemos revisado anteriormente. Primero, el hecho de la continuidad mediante guiños y mediante episodios que inciden en esa coherencia y autonomía de ese mundo de ficción. Por ejemplo, voy a obviar leer las citas por cuestión de tiempo, voy a resumirlas. Por ejemplo, en las Sergas de Esplandián encontramos cómo en un momento dado Esplandián, hijo de Amadís de Gaula, llega a una isla y ahí encuentra un monumento conmemorativo a la derrota que infligió su padre Amadís de Gaula al monstruo conocido como el Endriago. Y de hecho, lo que en el Amadís de Gaula se llamaba Isla del Diablo, ahora se llama la Isla de Santa María. Bien, también hallamos, es un tópico de la narrativa de la época, la promesa de secuelas. Vamos a encontrar aquí una suerte ya de escena postcréditos. En aquella época se consideraba que interrumpir una narrativa de esta manera abrupta, sin indicar que tenía continuación, pues no resultaba verosímil. Es un tópico que encontramos en muchos textos de entonces. También la asimilación de otras fórmulas y géneros. En el caso del Amadís de Gaula, como comenta Muguruza, Feliciano de Silva, por ejemplo, pues introdujo muchos elementos de lo que era la novela pastoril de la época. Por otra parte, encontramos cruces entre personajes principales, por ejemplo, en las Sergas de Esplandián encontramos un encuentro muy típico también del cine y cómic de superhéroes entre personajes principales que por una situación de enredo, de confusión, se enfrentan. En ese caso, Amadís de Gaula con su propio hijo. También el cambio de nombres, de identidad, ¿no? Por ejemplo, cuando por una serie de circunstancias Amadís de Gaula se transforma en el personaje de Beltenebros. Y por último, hay un elemento estructural muy importante que es el llamado entrelazamiento, que encontramos aquí la definición de Cachoblecua. Para resumirlo, consiste en abrir el abanico de tramas de manera que se van sucediendo de unos personajes a otros y una trama se ve interrumpida momentáneamente para dar paso a otra y luego retomarla. Eso es la base de las narrativas seriales actuales. Bien, quisiera también llamar la atención sobre este impreso, el albero de la genealogía de Perión, rey de Gaula, de Roseo, publicado en Roma a comienzos del 17. Roseo, que continuó el canon amadisiano, pues se vio en la necesidad de publicar este árbol genealógico para dejar constancia de los límites del canon del Amadís de Gaula. Aquí podemos encontrar los distintos personajes, relaciones entre ellos, la aparición según qué libros, y esto nos parece un fenómeno interesante que de hecho podemos relacionar con esquemas muy parecidos que podemos encontrar en la red, hecho por los aficionados a las franquicias transmedia actuales. Podemos ver, por ejemplo, tanto del universo cinematográfico de Marvel como una genealogía de la familia Skywalker. Bien, quisiera concluir con unas pequeñas ideas
En resumen, hemos tratado de rastrear las semejanzas entre distintos universos de ficción que, aunque separados por siglos de distancia, mantienen una serie de rasgos comunes. Vemos la evolución de una industria de la cultura que avanzó desde la importancia fundamental de la imprenta a la hora de difundir este tipo de narrativa al momento actual de auge de las llamadas franquicias transmedias. Jenkins definió este periodo, ¿no?, de convergencia señalando la concurrencia tanto de medios como de sus emisores como de sus receptores. En ese sentido, podemos acabar enunciando una serie de ideas. En primer lugar, hay que destacar cómo el relato heroico comparte una serie de rasgos fundamentales desde los tiempos homéricos. Baste con añadir que el propio George Lucas, por ejemplo, pues tuvo muy en cuenta las ideas de Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, a la hora de configurar las gestas de los Skywalker. Como hemos afirmado, las tecnologías de la comunicación han hecho fundamental el salto transmedia de esta clase de ficciones, de la importancia trascendente del texto impreso, no solo como vehículo de difusión masiva de los textos, sino como medio que cambió la recepción de los mismos. Por ejemplo, al extender la práctica de la literatura privada y silenciosa, hasta, en la actualidad, los medios digitales capaces de viralizar toda clase de contenidos de manera interactiva con sus usuarios. Por último, tal como indicó Jenkins, no podemos olvidar que esos procesos transmediales aunan los esfuerzos e intereses de emisores y receptores en forma de un circuito en constante retroalimentación. Bien, eso es todo. Espero que mi presentación haya sido de su interés y con esto doy por cerrada mi ponencia, mi comunicación y aguardo todas sus preguntas o inquietudes al respecto. Un saludo cordial.